Hola amigos, bienvenidos a esta primera conversación con Gilberto Rudolph, que es abogado, profesor académico y además de eso fue defensor de las farmacias de barrio contra la colusión de las grandes farmacias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, quiero hacerte unas preguntas. Correcto. Para la gente que estamos interesados en este proceso de la nueva Constitución. Y me gustaría saber cuáles son las principales motivaciones que tú tienes para interesarte en estos temas constitucionales. Yo me he interesado siempre en los temas constitucionales desde que era estudiante de Derecho. Leí en primer año voluntariamente algunas de las constituciones de otros países. Bueno, ahora todo el mundo ha retomado de alguna manera el tema constitucional a raíz de los sucesos de octubre del año pasado. Se ha puesto de moda todo este problema. La gente cree, no sé si con buenas o malas razones, de que un cambio constitucional va a solucionar los problemas del país. Yo creo que eso es demasiado, pero en algo sí puede una nueva constitución contribuir a ello. Me parece muy bien. Y a tu punto de vista, ¿cuáles serían entonces los problemas más relevantes que tenemos en nuestra realidad nacional? Bueno, hay temas históricos que se arrastran en Chile. Hemos tenido siempre algún problema del empleo. El desempleo es crónico en Chile, si bien en algunas oportunidades ha estado dentro de los límites internacionales aceptables, pero ahora es evidente que hay un problema del desempleo. Hay otros problemas económicos de muchísima magnitud y bastante variables, difíciles de enfocar con mucha rapidez, pero muchos de ellos se solucionan con medidas legislativas y medidas políticas sin necesidad de recurrir a un cambio constitucional. Hay problemas también con la salud, problema endémico en Chile, el de la salud, y últimamente se ha tomado prácticamente la agenda pública el problema de la violencia. Hay violencia en los barrios, hay violencias en diversos estratos sociales, hay violencia intradomiciliaria y hay violencia también en el manejo de la cosa pública por la falta de diálogo. Más que una serena reflexión acerca de los problemas nacionales, se da muchas veces una especie de batalla frontal con gritos y otras expresiones que dudosamente pueden calificarse como racionales. ¿Tú crees que la política está alineada con estos temas? La respuesta es categórica. No está alineada por varias razones. En primer lugar, hay una farandulización de la política que ha llamado la atención a mucha gente. Si bien siempre la política ha requerido de cierta espectacularidad, desfile, banderas, alegorías, etc., últimamente hemos visto que la cosa se ha pasado de la raya. Se supone que el Parlamento es un lugar serio para debatir con altura de miras los problemas nacionales, pero hemos visto cosas realmente farandulescas, hasta gente que se pasa por debajo de torniquetes para entrar a la sala y poder armar el espectáculo. Eso evidentemente que el chileno racional, el chileno medio lo repudia. Y evidentemente, si analizamos la manera en que se está llevando el debate, también esto deja mucho que desear. Por ejemplo, las acusaciones constitucionales no son en este momento
un instrumento político, sino que simplemente un instrumento de espectacularidad. Y la crítica la hago para ambos lados. ¿Cuántas acusaciones constitucionales realmente han tenido fundamento? Yo creo que posiblemente una o ninguna. Esa es la tremenda duda que estoy. Y no solamente le hago la crítica a este lado, sino que también al otro. Se han perseguido intereses absolutamente subalternos con las acusaciones constitucionales, y el país también dice que los parlamentarios deberían dedicarse a lo que les es propio y no inventar o forjar acusaciones constitucionales. Parece que se estuviera entrando en razón últimamente, porque por ahí se desvaneció un germen de acusación constitucional porque alguien dijo que ya había que pararla. Bueno, pero en vista de esta nueva constitución, ¿qué solución crees tú que debe adoptarse de manera prioritaria para todos estos temas? A ver, para solucionar los problemas nacionales hay que tomar medidas políticas propias del gobierno. Pero también hay otras medidas que ya escapan de la gestión de un gobierno determinado. Y este es el problema constitucional. Hagamos un rápido repaso. La Constitución del año 1925 tenía un problema grave, cual es que permitía los gobiernos minoritarios. Los presidentes elegidos bajo el amparo de esa Constitución, salvo un solo caso, lo fueron con votación minoritaria, incluso más de alguna vez empinándose apenas sobre el tercio del electorado. Entonces había un presidente minoritariamente elegido y, salvo también una sola excepción, con un parlamento mayoritariamente en contra, lo cual evidentemente que producía algún enfrentamiento. La Constitución del año 1980 supera este problema porque el presidente necesariamente es elegido mayoritariamente, por lo menos en la segunda vuelta. Pero eso no garantiza de ninguna manera tener un parlamento favorable, lo cual entonces crea un severo enfrentamiento, porque el presidente de la República va a decir que fue elegido por el pueblo en base a un programa aprobado por el electorado, y el Parlamento, no se le puede pedir demasiado patriotismo, va a hacer valer siempre el peso de su mayoría. Entonces se arma un enfrentamiento, y como los problemas no se solucionan, el enfrentamiento sale del ámbito parlamentario y va a la calle. Primeramente empiezan los desfiles y después empieza la violencia. ¿Cómo se puede solucionar este tipo de conflicto? Se ha planteado por varias personas, y yo estoy de acuerdo con esto, en que una de las posibles salidas es el régimen semipresidencial. ¿En qué consiste esto? Veamos el modelo francés. Existe un presidente de la República elegido por el pueblo. Existe un primer ministro designado por el presidente de la República, pero que cuenta con la confianza del Parlamento. Entonces, existe un jefe del Estado, que es el presidente de la República, y un jefe de gobierno, que es el primer ministro. Ahora, si hay problemas entre el primer ministro y el Parlamento, el presidente de la República cambia al primer ministro para tener otro que cuente con la confianza del Parlamento, y así la crisis se soluciona en una forma bastante racional
creo yo. Pues bien, ahora puede suceder también de que se agudice el problema entre el presidente de la República y el Parlamento. En ese caso, ¿cómo se soluciona el incordio? El presidente de la República disuelve el Parlamento y llama a nuevas elecciones. Esta solución en Francia tuvo efecto, con motivo de los graves descontentos del año 1968, que amenazaban ser una especie de acabarse de mundo en Francia. El presidente de Gaulle disolvió el Parlamento y llamó a nuevas elecciones. ¿Y qué sucedió? Una cosa increíble. El pueblo francés, con su racionalismo tradicional, le dio un sólido respaldo al presidente de la República y pudo seguir gobernando con cierta tranquilidad. Pero también hay que tomar en cuenta de que podrían el problema de las censuras parlamentarias tomarse con bastante ligereza. Es paradigmático el caso de Italia, donde existe casi un deporte nacional en poder votar los primeros ministros y formar nuevos gobiernos. ¿Qué solución tiene esto? En Alemania, para poder censurar al canciller, así se llama el primer ministro, junto con censurarlo, se elige a un nuevo canciller, de tal manera de que esta solución evita el vacío de poder. Y al respecto también debo recordar de que en Italia se llamó una vez para ser primer ministro a un ciudadano honorable que no era parlamentario. No hay que renunciar nunca a las salidas nacionales. Hay veces en que la persona que debe asumir la conducción del gobierno no es un político, sino que puede ser un técnico o un ciudadano respetable en general.